En términos generales, un amplificador es un elemento con un circuito electrónico que puede aumentar la intensidad de la tensión, la corriente o la potencia de una señal que se aplica en su entrada. Posteriormente, la señal se recibe aumentada en la salida. Para poder acrecentar la potencia, se requiere obtener la energía proveniente de una fuente de alimentación externa, por lo que un amplificador puede considerarse un modulador de salida de la fuente de alimentación. ¿Qué es un amplificador de sonido? En el ámbito de sonido, el amplificador es un aparato que se conoce también como amplificador de potencia, etapa de ganancia o etapa de salida. Son elementos electrónicos que se usan en reproductores de sonido y se basan en amplificar la señal de salida ejerciendo su esfuerzo sobre la tensión que trae la señal de entrada. La relación que hay entre el grado de entrada y el de salida se conoce como ganancia. Los amplificadores son elementos importantes en los sistemas de sonido, ya que en su ausencia sería imposible oírse en los dispositivos multimedia. ¿Para qué sirve un amplificador? Dado que la función de un amplificador es tomar una tensión débil de la señal de audio y amplificarla, se usa para todo tipo de equipos de música, instrumentos, micrófonos y más. Si tomamos el ejemplo de una guitarra eléctrica, no olvidemos que funcionan con pastillas, por lo cual necesitamos de un amplificador para emitir el sonido captado. En un concierto, el músico toca con su guitarra, las pastillas captan el sonido y el amplificador hace que lleguen a miles de personas. Funcionamiento del amplificador. Los elementos de sonido funcionan básicamente de la misma manera. El amplificador reconoce el sonido como variaciones de las corrientes eléctricas. La reducción de sonido en la que interviene un amplificador funciona de la siguiente manera. Las vibraciones ondulatorias del sonido mueven el diafragma del micrófono. El micrófono traduce el momento en señal eléctrica. La señal eléctrica varía para representar los cambios de ondas de sonido y compresión. Después, un aparato codifica la señal eléctrica como una forma de esquema y, posteriormente, un reproductor vuelve a interpretar el esquema como una señal eléctrica y usa la electricidad para mover el cono del altavoz atrás y hacia adelante. Este proceso recrea los cambios de la presión del aire captadas por el micrófono. Lo que sucede dentro del amplificador de sonido. Al aplicar sobre la bobina la señal eléctrica que procede de algún equipo, se forma un campo magnético que se modifica de acuerdo a la señal. En el entrehierro del imán hay una bobina de hilo cilíndrica que se une al diafragma. La bobina produce corriente eléctrica que genera un campo magnético que a su vez interactúa con el campo del imán, haciendo que vibre la membrana. Cuando vibra la membrana, el aire que está frente a ella se mueve causando vibraciones de presión, o lo que perciben los oídos, ondas sonoras. De acuerdo a las variaciones que tenga el voltaje de entrada, el cono irá vibrando y causando las perturbaciones resultantes en el aire. Para el siguiente circuito utilizaremos un transistor B1375, un capacitor de 16 volts a 1000 microfaradios, una resistencia de 1 kilo ohmio, una bobina de cobre de 30 vueltas, un disipador de aluminio, un conector plus 3.5 y una batería de 9 voltios.
Ya, bueno. No tengo nada. Es como el tornillo era en el suelo. Porque retrocede la canción, aparte.